Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 14 al 18. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Marcos 16. 14 al 18. Y la palabra del Señor se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y su palabra dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vamos a orar. Padre, oh Saki, oh Santo, oh mi alma, oh Ramamaki Mamai, oh Espíritu Santo, toma el lugar, Señor. Yo me hago un lado. Háblanos en esta noche, Señor. ¿Qué es lo que quiere, mi Señor? Ayúdanos, Padre, ayúdanos a retener tu palabra y enséñanos, Señor, cada día. Oh, queremos darte la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Abre nuestra mente, nuestro corazón, y que tu palabra quede escrita, Señor, para ponerla por obra. Te damos gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. A ti la gloria, papá, a ti la honra y la alabanza. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre, gloria. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Y el tema de esta noche es el evangelismo en la calle. Pero, ¿qué quiere decir esta palabra, el evangelismo en la calle? Dice, es un método cristiano que consiste en proclamar el mensaje del evangelio, o sea, el amor de Dios y la salvación a través de nuestro Señor Jesús. Esto se hace en lugares públicos como parques o en la calle, como lo vamos a hacer primeramente Dios el 19 de este mes, ¿verdad? Y como dice aquí en Marcos 16, 14, mire lo que dice. Me llamó la atención este versículo. Finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿Quiénes eran los que andaban con él? Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea que el Señor, ellos también le vieron y ellos dudaron. Y el Señor, ¿qué les dijo? Que se fueran, ¿verdad? Que fueran al aposento alto, pero ellos no creyeron, hermanos. Bueno, les dijo, ¿verdad? Que se juntaran ahí, que predicaran el evangelio. Ellos no creyeron. Dice que les reprochó la dureza de su corazón. Amén. Y fíjese que ese mandato que el Señor les dio a sus 11 y a toda la iglesia es el mismo que nos ha dejado a nosotros en este tiempo, ¿verdad? ¿A quién le dio el mandato al Señor? A la iglesia. Pero ¿qué debemos de hacer antes de salir a la evangelización? Tenemos que orar por las almas, como se está haciendo, sí, lo que estamos haciendo aquí en los días de oración, en las vigilias y en nuestras casas, orando por ese día 19, orar por las almas, que el Señor las libere. Pedir también, dice que también cuando vamos el día 19, aquí vamos a estar orando antes de salir, para que Dios libere las almas, pero también por protección para nosotros,
porque el adversario se enoja, pero que el Señor lo reprenda, porque nosotros vamos a obedecer lo que dice el Señor. Amén. Pedir protección por los que vamos a ir a evangelizar. También, que debemos de hacer, hermanos, aunque sea de memoria, debemos de saber Juan 3:16. ¿Quién se lo sabe de aquí, hermanos? De memoria, ¿no? Tratemos de hacerlo de aquí al 19 todos los días. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tratemos de aprenderlo, hermano, con ese versículo, porque ahí está todo el evangelio, está todo, porque de tal manera, miren, ¿sí? Entonces, miren, Juan 3:16, ¿verdad? Y más textos que sean de evangelización. Por ejemplo, yo les traje muchos, no sé si los quieran anotar, pero no los vamos a aprender todos, ¿verdad? Por ejemplo, Romanos 5:8-9, Romanos 10:9-10, Hechos 3:19-20, 1 Timoteo 2. Es más, si quieren no lo anote, yo se lo voy a mandar en fotografía en el grupo de las damas, de ahí los anota, porque sí son varios, amén. Pero Juan 3:16 sí no lo deberíamos de tratar de aprender de memoria, hermano, porque ese versículo es la clave de todo. Mire qué bonito dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no dice crea o creyera, no dice ni en pasado ni en futuro, dice en presente, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego continúa en el 17, ya si usted se quiere alargar: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mire, ahí está completito, ¿sí? Toda la predicación, todo el evangelio, ¿verdad? Entonces es importante, hermano, ¿verdad? Y dice en Marcos 16:16. Aleluya. El que les tenía que haber leído era, 14 y 15. Bueno, 16, 15 y 16. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, oiga, a toda criatura. Pero nosotros no podemos ir al mundo, pero sí podemos salir acá afuera. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuál es la meta, hermano? Según estos versículos, mire, vamos a leerlo otra vez. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Lo que tenemos que hacer es predicar, pero la meta es: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Sabe cuál es la meta? Salir a buscar a las personas que no asisten a una iglesia para que reciban la salvación, hermanos. No hay otro propósito por el cual tenemos que salir, ¿verdad? Porque, ¿por qué les digo que no hay otro propósito? El propósito de salir a buscar las almas es que ellos sean salvos. Porque hace muchos años, cuando yo estaba más o menos recién llegada, cuando tenía como unos 3 años, 4, aquí estuvimos tomando unas clases con un pastor. Tomamos varias clases: homilética, el Pentateuco, misionología, varios, ¿cómo se dice? Varias materias tomamos. Pero sabe que a mí me dolió mucho mi corazón algo que dijo, porque en ese entonces nosotros estábamos estudiando y nos enseñó la homilética para que aprendiéramos a predicar, para hacer un sermón, y lo demás sirve para tener más conocimiento. Pero a mí lo que me dolió mucho mi corazón, porque nosotros éramos sugieres,
éramos líderes, bueno, mi esposo era líder de Ujieres, y servíamos ahí. Y ahí estaban también diaconisas y diáconos, estamos ahí aprendiendo todo, los que servíamos, preparándonos, ¿verdad? Y pagábamos. Pero me dio mucha tristeza cuando él dijo, mire, usted dice, tienen que ir a buscar las almas allá afuera para que vengan y ya. Usted ya no lave los baños, ahora ya sean los que laven los baños, los nuevos. Me dolió tanto mi corazón, hermano. Yo no voy a salir a buscar las almas para lavar baños, ni para cualquier otra cosa. No, por lo cual el Señor nos manda a buscarlos es por amor, porque Él dio su vida, así como la dio por usted y por mí, la dio por ellos. Pero tal vez ellos nunca han oído, por eso es que no están aquí. Y ese es el propósito, que sean salvos. Y no solamente ellos, ¿verdad? Sino que también los que se han alejado. Ese fue el ejemplo que nos dejó el Señor Jesús. Como dijo aquí los versículos que hemos estado leyendo, diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Pero tenemos que salir a hablarle, porque por ejemplo nosotros no conocíamos más, bueno, al menos yo, más que la iglesia tradicional hasta cuando nos empezaron a hablar del evangelio, ¿verdad? Nosotros no sabíamos otra salida más que el domingo. Mire, yo iba a misa de 8 para ir a tardeada de 4, porque si no iba a misa de 8 no me dejaban ir a la tardeada de las 4. ¿Se imagina? 1 hora la misa y a las 4 la tardeada ya iba llegando a mi casa, pues, hasta que cerraban la discoteca, hermano, con las muchachas, ¿verdad? Los muchachos y nos veníamos y todo sano, porque gracias a Dios yo nunca tomé, pero 1 hora la misa y a las 10 me iba llegando a mi casa, porque era que tomábamos el vas, ¿sí? Pero como le digo, porque no sabíamos, por eso andamos haciendo esas cosas nosotros. Pero si hubiéramos conocido más jóvenes el evangelio, hubiera sido diferente nuestra vida. ¿Cómo evangelizar, hermanos? Hay varias formas de evangelizar, amén. Y por eso lo estamos diciendo ahorita, para que aprendamos y cuando salgamos el 19, sepamos qué es lo que vamos a hacer, amén. ¿Y qué vamos a hacer cuando salgamos allá a evangelizar, hermanos? Algunos vamos a predicar en voz alta, con micrófono. Pero yo sé que ustedes no lo van a hacer, porque también eso no es fácil, hermanos. Por eso les digo que yo quería ser cantante, pero a mí el Señor me dio voz de trompeta. Hay que tener una voz bien fuerte, porque hay que gritar con todos los pulmones, hermanos. Y aún así se cansa la garganta. Entonces, en lo que dice el hermano Oscar, que él también va a gritar, que bueno, me da gusto. Entonces, en lo que él grita, nosotros vamos a repartir tratados. La hermana Elsa, por ejemplo, se va a sentar ahí en su silla, ¿verdad, hermana Elsa? Y con unos tratados y lo que estén pasando. Queremos estar aquí enfrente y luego unos 20 minutos y luego irnos acá. Y la hermana Elsa también se va a sentar ahí, y cuando pase la gente van a dar tratados. Y ustedes también, tal vez, ¿verdad? Bueno, en voz alta, y otros repartiendo tratados. Tal vez alguien le diga, oh, me gustaría que oraran por mí, ¿sí? Entonces, hay que llamar a alguien para que ore, ¿verdad? De los diáconos. O bueno, si ustedes piensan que lo pueden hacer, pero hay que tener cuidado, ¿sí? Mucho cuidado. Porque eso de poner manos no es muy recomendable, porque a veces los espíritus que cargan a esas personas se le pasan a la persona si no está preparada, ¿verdad? Y si le dan la oportunidad, ¿verdad?, de platicarles, hablarles parte de nuestro testimonio.
Pero también algo muy importante, hermanos, que cuando estemos hablando con alguien, no le vamos a decir, no, pues mire, acepte a Cristo y se le van a acabar los problemas. No se acaban. No, mire, si usted acepta a Cristo va a tener una vida mejor. Mire, ustedes tienen problemas, también nosotros, pero a nosotros nos ayuda el Señor. Esa es la diferencia, que tenemos un Dios que nos ayuda, porque hay mucha gente que sale a evangelizar, amén, y dice, si usted acepta a Cristo, ya no va a tener problemas. Después la gente se va porque ve que sí siguen teniendo problemas. Y déjeme decirle que llega el tiempo en que nos vienen más problemas. ¿Pero por qué? Porque como hemos dejado el pecado y Dios nos va a llevar al cielo, el diablo nos quiere llevar al pecado nuevamente y nos quiere desanimar. Por eso es que nos ataca fuertemente. Y el Señor lo permite para que nosotros maduremos, ¿sí? Entonces, tenemos que evangelizar. Perdón, hermana, dice que no podemos orar. Esa parte no la entendí. O sea, la entendí, pero... Si alguien les pide oración, que sí, que pueden orar, pero si no se sienten que están preparados, porque, es más, vamos a llevar aceite, de ser posible no imponer manos, porque si las personas traen malos espíritus se le pasan a uno si no está preparado espiritualmente, ¿sí? ¿Se le puede avisar a usted? Ajá, o a otra persona, hermano Roger, yo pienso a usted, ¿sí? Yo puedo orar por la persona, nomás que no imponerle manos. Ajá, pero de preferencia nunca también es una sola persona, son dos. Y también no hay que cerrar los ojos, porque no vaya a ser que se manifieste un demonio ahí, ¿verdad? Sí. Por eso hay que estar al pendiente, hay que estarnos cuidando los unos a los otros, ¿sí? Porque créanme, nosotros con la hermana Sánchez, ¿se acuerda de la hermana María Gallardo, la mamá de Jeremías? Bueno, Jeremías también, y su hermana de ella, nos íbamos a evangelizar y llevábamos sándwiches, aguas y jugos y les repartíamos a los hombres. Miren, nos vio una mujer, fuimos por allá por Banais y nos dijo, ya vienen otra vez ustedes, ¿por qué me andan siguiendo? Pero no era ella, era el demonio. Créanlo, agarró, tenía latas, yo creo que había ido a la despensa, y una despensa, y nos las empezó a tirar. Entonces hay que tener cuidado, hermanos. Nos empezó a tirar las latas y nosotros, ¿qué hicimos? Correr, porque llevábamos niños. Pero yo les dije, bueno, es que yo sabía que, porque habíamos quedado que nos íbamos a ir a meter a darle a los hombres. Entonces yo le dije a ella, no lleven sus niños y vamos a ir a los... Yo no llevé al mío, porque yo siempre he cargado a mis hijos conmigo desde chiquitos, evangelizando. Pero como sabíamos lo que íbamos a hacer, yo le dije, no lleven niños. Pero ellas no hicieron caso, así que, váyanse, súbanse rápido. Porque un latazo de esos íbamos a ir a dar al hospital, ¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado cuando salgamos a evangelizar, todos cuidarnos, ¿verdad? Y si alguien pide oración, no lo hagamos solo, llamemos a otras personas y para estar, y acuérdense, no cerrar los ojos allá en la calle, no cerrar los ojos. Una y otra, no entrar en contienda con alguien que esté contradiciendo. No, también cuando alguien le diga, No, mira, nosotros nos han dicho que hasta nos vamos a ir al infierno. Con la pastora nos dijeron, no, ustedes se van a ir al infierno. No le dijimos nada. No, cuando le estén diciendo, no se dice que Dios le bendiga. Van a ver, no se vayan a desanimar, van a ver gente que sí le va a aceptar el tratado y va a haber personas que van a decir, no, gracias. Si le dicen no, oigan, que Dios le bendiga, nada más, es todo. Amén. Entonces, uno vamos a estar gritando, otro repartiendo tratados. Si les dan chance de platicarles un poco su testimonio. No, mira, yo antes de venir a Cristo tenía estos problemas, pero mira ya, gracias a Dios. ¿Sí?
otra cosa, que para evangelizar no nomás es para ir afuera, el evangelismo. También podemos evangelizar a los que ya se alejaron. ¿Sí? Por ejemplo, hermano Roger tiene un sueño muy impactante que yo sé que usted tiene un hijo que era cristiano y se ha alejado, no sé si ya le contó el sueño que tuvo usted cuando que lo operaron, de que se vio su vida ahí entre las ramas, entre el río ahí. Entonces, por ejemplo, eso que Dios se lo dio es un arma que él tiene para platicarle a las personas que se han alejado. ¿Sí? Miren, por ejemplo, decirle: yo ya me vi donde estaba mi vida, yo por eso ya me afirmé, porque yo no quiero estar ahí entre la basura, ¿verdad? Como él lo ha dicho. Entonces es un arma que Dios le ha dado. Por ejemplo, también yo me acuerdo que cuando mi esposo recién se vino para acá, yo me quedé allá y me dijo el diablo, pero hay sueños que no son sueños, hermano, que son ataques espirituales. Me dijo: te voy a destruir, dice, porque tu esposo no está aquí. Me dijo el diablo: te voy a destruir. Y le dije: ciertamente mi esposo no está aquí, pero mi esposo es Cristo y Él está conmigo, y te reprendo en el nombre de Jesús. Y se fue. ¿Sí? Porque el diablo siempre anda buscando cómo destruirnos a nosotros. Pero que el Señor lo reprenda. Cuando uno de mujer está solo como cristiano, no importa que uno sea mujer, uno tiene poder, y el poder está en la oración. También cuando los hombres son solos y la esposa no quiere, la misma arma tiene en la oración. Amén. Y es la misma arma que utilizamos también para ir a evangelizar. Por eso debemos estar orando desde ya, que Dios nos cuide, que cuando salgamos, que ate todo lo que el diablo quiera hacer en nuestras vidas, que rompa cadenas en las personas. Amén. Aleluya. El salir a las calles es para sembrar la semilla de la palabra de Dios y hacer la invitación a venir a la iglesia a personas que no han asistido. Y volvemos a decir lo mismo, también a los que se han alejado. ¿Sí? Y vamos a ver qué dice en Ezequiel 3, 16 al 21. Mire, hay que ponerle mucha atención a esta lectura, porque es muy importante esto, hermanos. Ezequiel 3, 16 al 21. ¿Ya lo tienen? Dice así. Ezequiel 3. Ezequiel está por allá por Jeremías. Ajá. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, oiga, si quiere no lo lea y ponga atención, yo se lo leo. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás tú pues la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Oiga, o sea que cuando usted y yo le hablamos al impío, ya sea se convierta o no se convierta, libramos
nuestra propia alma al obedecer, porque si no le hablamos y se muere, el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros de esa persona. Mire, continuemos. Pero si el justo, aleluya, si el justo se apartare de su justicia, los hermanos que se han alejado, e hicieren maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste en su pecado, morirá. Y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Mire, hermanos, tanto al que anda allá afuera como al hermano que se ha alejado, es nuestra obligación hablarles, porque si nosotros no le decimos, Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. Disculpe, pero así como el hermano Carlos, el hermano, ¿cómo se llama? El Maynor. Ellos conocen bien de la palabra de Dios porque hasta predicaban. Si se fueron es porque ellos quisieron. Entonces, ¿para qué irles a hablar a ellos? Si ellos ya conocen la palabra de Dios, y para que lo rechacen a uno. Mire, hermana, lo que pasa es que cuando usted le sirve a Dios, cuando usted es hijo de Dios, el diablo lo ataca a uno y pone a los disque amigos que le estén a uno haciendo ver lo que no es verdad, y se enfría la gente. Pero yo pude ver que ellos sí amaron a Dios. Mire, le voy a explicar para que me entienda mejor. Es como mis hijos. Mis hijos, desde que estaban chiquitos, ellos venían. Yo los traía. No había servicio que no viniera con mis hijos. Allá en Acapulco no había campaña, no había vigilia. No, ese no era pretexto. Mi esposo se cargaba uno y yo me cargaba otro. A veces íbamos a las campañas caminando bien lejos. Y mis hijos crecieron en el Evangelio, hermana. Llegó hasta el momento, en una edad donde el diablo los engañó y se alejaron. Ellos conocen la palabra. En su tiempo yo vi que ellos amaban al Señor porque ellos sirvieron al Señor. Ellos se aprendieron muchos textos. Ellos iban a evangelizar conmigo, pero fueron engañados. Así le pasa a veces a las almas, a los hermanos, aunque sean líderes. Hay pastores que andan allá borrachos en la calle, tirados de hombres, porque fueron engañados por el adversario. Entonces, por eso es que nosotros el Señor no nos dice que nosotros los tenemos que convertir y que los vamos a traer. Él nos dice que les tenemos que hablar, así como le hablamos a nuestros hijos, porque los queremos y no queremos que se pierdan. Así también a esas personas, ¿sí? Porque Dios es amor, y aunque ellos fallaron, ¿sí? Mis hijos y ellos, porque ya no están aquí, Dios los sigue amando y está esperando que vengan. Pero nosotros lo único que tenemos que hacer es hablarles, y ya de ahí nosotros cumplimos. ¿Sí? Y no resta más que orar por ellos, como estamos haciendo usted y yo por nuestros hijos, para que vengan nuevamente. ¿Sí? Pero el hablarles es importante, hermana, porque muchos fueron engañados por el adversario, no porque quisieron. ¿Sí? Y yo sí pude ver en un tiempo que sí amaban a Dios, pero el corazón solo Dios lo conoce, amén. Pero Dios lo único que nos dice es que hablemos. De la conversión ya no nos pide cuenta, dice hablar. Si ellos se convierten o no se convierten, ya eso depende de ellos, amén. Pero nuestra obligación es hablarles tanto a los que nunca han oído como a los que se han alejado de los caminos del Señor. ¿Sí? Amén, porque Dios
Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos. Sí, pero el problema ya no está en Dios, el problema está en nosotros. A mí desde los 7 años me hablaba el Señor. ¿Qué tal si hubieran dicho, desde los 7 años le hablaba, ya no le hablen a esta mujer? Hasta los 23 vine yo a aceptar al Señor, hermana, porque ya no encontraba la salida. Si Dios no me hubiera permitido que el diablo me hubiera apretado así de fuerte, yo pienso que todavía andaría en el mundo y quién sabe si estaría viva, ¿sí? Pero por el amor de Dios, que puso gente que se preocupó de hablarme, por su misericordia estoy aquí, amén. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer el trabajo, y ya el Señor, el Espíritu Santo y la persona, si quiere responder, ya eso es cosa que nosotros no podemos hacer. Nosotros solo tenemos que hacer lo que nos dice la palabra, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y aquí como dice, no, vamos a leerlo, dice, si el justo se apartare de su justicia, ahí está hablando de los cristianos, e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él en él memoria, porque tú no le amonestaste. O sea, amonestar quiere decir que diga, hermano, lo invitamos, siga adelante, ¿sí? Pero ya, hasta ahí nada más. Aleluya. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si no le hablamos, dice, pero si el justo amonestare para que no peque y ya no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Regrese el hermano, no regrese. Si nosotros le hablamos, nosotros cumplimos. Los demás ya. Y es más difícil traer a uno que sea retirado de la iglesia que uno que no ha sido. Así es, hermano, pero nosotros hagamos lo que nos dice el Señor, ¿verdad? Dice, el evangelizar es un mandato y nuestra responsabilidad, que le vamos a dar cuentas a Dios si no lo hacemos. Por eso dice predicar. Sí. Y no solo aquí, también en Mateo 28, mire, vamos para que vean Mateo, lo que dice Mateo 28. Ahí cerquita donde andábamos. Amén. Del 16, 28, 16. Amén. Dice, ¿lo tiene? Mateo 28, del 16 en adelante al 20. Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos que fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra. Oiga, por tanto, no le está diciendo si quieren, si pueden, si tienen tiempo, no. Por tanto, id, un mandato, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mire, y aquí todavía se nos extiende más el mandato. Dice que les prediquemos, y que nosotros, los que les predicamos, debemos de enseñarles a que guarden todas las cosas. O sea que no solo les vamos a hablar, sino que les vamos a enseñar. Mire, tenemos que ir al servicio, hay 4 veces por semana. Mire, que quieren platicar en el servicio, ahorita vamos a platicar, ya que acabe, platicamos, ¿sí? O cualquier cosa, ¿verdad? Nosotros somos los indicados, si nosotros le hablamos a alma, de instruirlos. Mire, ¿sí? Entonces, es importante. Son cosas pequeñas, unos gritando, otros repartiendo tratados, pero apoyándonos y obedeciendo al Señor, ¿verdad?
Y sabe que eso es lo que más ama el Señor, las almas. Ese realmente es el trabajo que se nos ha dejado a nosotros como iglesia, la evangelización. Pero desgraciadamente no lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero lo vamos a empezar a hacer con la ayuda del Señor, amén, de una u otra manera. Amén. No nos vamos a ir, vamos a orar, pero quiero que hagamos unos ejercicios aquí ahorita antes de irnos, amén. Padre amado, bendito Rey de Gloria, Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, enséñanos, dirígenos, Espíritu Santo, prepáranos, Señor, guárdanos ese día que vamos a salir, Señor, guárdanos de todo ataque al adversario, Padre amado, y te pedimos por esas almas que van a estar, Padre, concurriendo a la calle, Señor, que seas tú tocando, rompiendo cadenas, liberando, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, hermano,